Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Dusty Collar. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. 3 semanas después, entendemos que Zemre ha muerto, ya que la frase, allanarán el camino para la muerte de Zemre juntos, se enfatiza al comienzo del episodio. A menos, por supuesto, que este sea el sueño o la imaginación de alguien. En otras palabras, se ingresará a un segundo periodo después de la muerte de Befa en la serie Dusty Collar. Habrá que combinar los detalles de lo que le sucedió a Zemre y cómo se desarrollaron los hechos hasta que resultó herida en el estómago y se ahogó en el mar con las escenas que se darán al comienzo de cada episodio, como un rompecabezas. Ezem Kalgen, quien dio vida a Zemre, por supuesto no abandonará la serie. Porque creo que tendrá muchas escenas retrospectivas como Befa. Un pequeño bote tallado en madera, con una herramienta de corte manchada de sangre. Volvemos a ver el cuerpo sin vida de Zemre como piezas de un rompecabezas. A juzgar por la ropa de los jóvenes en el tráiler, creo que hubo otra celebración o fiesta en el momento de la muerte de Zemre. Esta podría ser la boda de Bilal y Kader u otra fiesta. Creo que Zemre desapareció repentinamente, todos fueron a buscarla y finalmente encontraron su cuerpo herido y sin vida junto al mar. Si combinamos la ausencia de la voz de Zemre en la grabación del reloj y la tórrida escena en la que Zemre empuja a Befa, podemos pensar que la primera afirmación de Kynen es correcta. En otras palabras, Befa se cayó ella misma, pero Zemre pudo haber tenido una alucinación, una especie de sueño, y pensó que había matado a Befa porque no usó sus drogas. En este caso, supongo que seguiremos con detalle y emoción el proceso que condujo a la muerte como consecuencia del acoso que cada pareja infligió a Zemre sin el conocimiento de los demás. Ali estaba enviando las notas enviadas a Zemre, al igual que el teléfono de Befa envía un vídeo. Por cierto, si decimos que como almohadilla Zeya y almohadilla Ekaz, las parejas empiezan a quedar claras, supongo que no nos estaríamos equivocando. Además, contrariamente a la expectativa de los amantes de la serie, el guionista intenta enfatizar la historia principal de la serie más que hacer pareja. Las decisiones que la gente tomará con prejuicios sin establecer una comunicación correcta pueden causar grandes desastres. Creo que probablemente veremos los detalles de los últimos momentos de Befa antes de su muerte cuando salga a la luz el misterio de la muerte de Zemre. Junto con Kynen y Ali, lucharán durante 3 semanas para que Zemre confiese que él es el asesino o se abra con 3 juegos dobles. Además, podemos decir que ahora un personaje fuerte llamado Mavi tendrá lugar junto a Ali contra Zemre. Podemos adivinar que la razón por la que Mavi le dijo a Ali, corre. Por ejemplo, ese bote de madera y la herramienta de corte podrían ser algo que Befa dejó sin terminar mientras intentaba hacerlo, y Zemre podría haber muerto con la herramienta de corte mientras Ali la completaba. Por lo tanto, las huellas dactilares de Ali se pueden encontrar en la herramienta de corte. Vimos cómo Befa y Zemre en realidad se hicieron buenos amigos con viejas imágenes de vídeo. Mientras tanto, esperábamos que Kynen predijera la depresión que experimentaría cuando las parejas se enfrentaran a Zemre. Porque Aile y Kynen deberían haber sabido sobre los problemas psicológicos de Kynen Zemre debido a su sinceridad. Podemos decir que la protección de Kynen a Zemre en el caso de Mavi y Zemre es un indicador de esto. En otras palabras, Kynen sabía que Zemre estaba recibiendo tratamiento psicológico y cuidó de Zemre cuando Mavi, quien era becaria, se cayó por las escaleras. Supongo que las escenas sobre esto también se mostrarán en el nuevo episodio. No es difícil adivinar que Mavi y Ali serán sinceros. En otras palabras, los eventos se desarrollarán de tal manera que serán lo suficientemente sinceros como para proteger a Mavi y Ali. Por otro lado, Nesrin logró engañar a Dirya, a quien había atrapado con la mentira de que fue objeto de violencia hace algunos episodios. Debido a esta situación, veremos un proceso que Onder no puede entender, pero cuestiona y se deprime. En cuanto a Kynen y Dirya, déjenos explicar lo que sucedió en el pasado, así que vamos a relajarnos. Digo que es una molestia. Puede que lleve a Kynen Dirya a la tumba de su difunta esposa o que vea sus imágenes. Dado que Kynen dijo que tuvo un matrimonio forzado, me pregunto si Berk es el propio hijo de Kynen. ¿Se casó Kynen para hacer una promesa a una mujer moribunda y no dejar a su hijo sin padre? Entonces, veamos si esta es la razón por la cual un hombre que está ansioso por adoptar a Ali está actuando con frialdad hacia Berk. O puede haber una posibilidad de que Kynen no estuviera realmente casado, era hijo de un pariente de Berk Kynen y se convirtió en padre para él.
Mis amigos que aman la serie Dusty Collar, no olviden suscribirse a mi canal y enviar sus comentarios y apoyo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.